¿Cómo están todos ustedes? De nuevo Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. En YouTube con mi nombre me pueden conseguir y todos los temas que se están publicando desde hace ya unos meses. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos en este caso a seguir ese módulo de lo que es la administración de empresas y le corresponde a lo que tiene que ver con empresa. Es innegable que el avance económico de cualquier país está hoy en día íntimamente ligado al de su sector industrial y que aunque la administración es aplicable a cualquier grupo social, ya sea educativo, deportivo, militar, entre otros, pues su campo de acción más importante es la empresa. Por estas razones, en este segmento pues me dedicaré al estudio de la empresa con el fin de que posteriormente el lector pueda ubicar o relacionar y aplicar los principios básicos del proceso administrativo a su contexto más representativo. Y ustedes como oyentes pues van a extraer a través de la audioconferencia unos conocimientos con el sentido de desarrollar la audición. Otros pues comprarán los libros, los diferentes libros que hablan sobre las empresas y visualmente pues acapararán más información. Entonces, la empresa como tal nació para atender todas esas necesidades de la sociedad, creando pues satisfactores a cambio de una redistribución que compensará el riesgo y aún los esfuerzos y las inversiones de los empresarios. Hoy pues las funciones de la empresa ya no se limitan a las mencionadas antes, pues al estar formada por hombres, la empresa alcanza la categoría de un ente social con características y vida propia, que favorece el progreso humano. Como finalidad principal, pues, al permitir en su seno la autorrealización de sus integrantes y al influir directamente en el avance económico del medio social en el que actúa. En la vida de toda empresa, el factor humano es decisivo. La administración establece los fundamentos para lograr armonizar los numerosos y en ocasiones divergentes intereses de sus miembros, como los accionistas, los directivos, empleados, trabajadores y consumidores. ¿Qué podríamos entonces dar como concepto de la empresa? Pues podríamos decir que es un término nada fácil de definir, ya que a este concepto se le dan diversos enfoques, enfoques económicos, jurídicos, filosóficos, sociales, etc. En su más simple acepción significa la acción de emprender una cosa con un riesgo implícito. Es necesario analizar algunas de las definiciones más trascendentales de la empresa, con el propósito de emitir una definición con un enfoque administrativo. Anthony Jay, él dice que la empresa pues es una institución para el empleo eficaz de los recursos mediante un gobierno, así como de la junta directiva, para mantener y aumentar la riqueza de los accionistas y proporcionarle seguridad y prosperidad a los empleados. Según el diccionario de la Real Academia Española, la entidad integra o está integrada más bien por el capital y el trabajo, como factores de producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad. Isaac Guzmán Valdivia nos dice que la empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los requerimientos del medio humano en que la propia empresa actúa.
José Antonio Fernández Arena, nos dice que la empresa es la unidad productiva o de servicio que, constituida según aspectos prácticos y legales, se integra por recursos y se vale de la administración para lograr todos sus objetivos. Y teniendo en cuenta a Roland Caude, nos dice que la empresa es el conjunto de actividades humanas colectivas organizadas con el fin de producir bienes o rendir beneficios. Entonces, basándonos en el análisis de las definiciones anteriores, es posible definir la empresa teniendo en cuenta todo lo que los otros actores han dicho. Y podríamos decir que es un grupo social en el que a través del capital, el trabajo y la administración se producen bienes o distribución de bienes y servicios con fines lucrativos o no, y tendientes a la satisfacción de las necesidades de una comunidad. ¿Por qué algunos empresarios son más eficientes que otros? Entonces tengamos en cuenta la empresa y la administración. Y preguntémonos también por qué algunos empresarios se desarrollan mientras otros buscan mantener su nivel de operaciones actuales. ¿A qué se debe la diferencia? La diferencia se atribuye a la administración. Entonces, vamos a hablar de, así en términos muy globales, lo que es esas etapas de la administración como proceso. Y recordemos que en otro momento pues hablamos de la planeación, la organización, la dirección y el control. Y algunos autores consideran que estas son las etapas básicas de la administración. Recordemos, planeación, pues en esta etapa contiene una serie de elementos como es la determinación de la misión, la visión, los propósitos, los objetivos y las estrategias, aún la formulación de políticas y reglas, así como el establecimiento de programas, presupuestos y procedimientos. La administración en la empresa pues implica la formulación de planes estratégicos, planes tácticos y planes operativos, pues con resultados a largo, mediano y corto plazo. En cuanto a la organización, pues esta etapa se refiere a determinar cuáles deben de ser las funciones, como la división de trabajo, que permite pues la agrupación de actividades en departamentos, establecimientos, o establecidos más bien, de niveles jerárquicos, de limitación de autoridad y responsabilidad. Aún la definición de actividades asignadas a los puestos, el ejercicio de la relación de coordinación de funciones y actividades, entre otras. La dirección, y en esta etapa, la administración en la empresa comprende la habilidad de liderazgo del administrador, hoy en día gerente, su capacidad de mando, la motivación, la misma comunicación con la gente y la supervisión de los subalternos. Además, pues proveer de personal a la empresa, ubicarla, desarrollarla y evaluarla. La cuarta etapa, que es el control, pues en la última, pues es otro proceso administrativo. Y la administración en la empresa supone establecer mecanismos para comparar el resultado de la actividad con el estándar o modelo establecido, pues a fin de detectar desviaciones y adoptar medidas correctivas oportunas. Entonces, la empresa se puede conceptualizar como un sistema. Y vamos a tener en cuenta al maestro José G. García Martínez. Entonces, en el mundo de los negocios hoy en día, ver a la empresa como un sistema es la norma. El término sistema ingresa al léxico empresarial con un doble significado. Por un lado, pues se refiere a un enfoque sistemático, en donde la empresa se considera un todo sinérgico. En otras palabras, para comprender la parte, se debe comprender el todo. Y para comprender el todo es necesario comprender las partes. Por otro lado, el todo y las partes deben de mantener una estabilidad interna,
ante todos los desajustes o desorganización que se origina en la operación del sistema. Y la clave pues es el mismo equilibrio. Pero vamos a dar el concepto de sistema como tal. ¿Cuál sería ese concepto de sistema? Vayan ustedes ahí desarrollando ese pequeño concepto. A ver si se identifican con el concepto establecido. Es posible definir un sistema como el conjunto de elementos interrelacionados, interdependientes, que interactúan entre sí, con un objetivo común. Esta definición pues está abarcando todo, desde el universo cósmico hasta una estrella de mar, un hombre, un automóvil, una silla, una computadora, el proceso administrativo, una empresa, etc. Entonces el empleo del término sistema en la empresa nos ayuda a conceptualizar la relación entre sus partes. Para ser más precisos, este concepto abarca el personal, los materiales, la misma maquinaria, el capital, los procesos, las funciones, los programas, el organigrama, los procedimientos, etc. Desde la posición de un sistema, pues todas las partes anteriormente mencionadas de una empresa están interrelacionadas para lograr utilidades o satisfactores de un servicio, y ese es el objetivo del sistema. Pero los sistemas también tienen unas jerarquías, y hoy en día el enfoque de sistemas analizan a la empresa con base en los subsistemas, en los sistemas y suprasistemas que lo componen, e interpretan las acciones bajo interrelaciones entre estos. Entonces un subsistema es un sistema en sí, solo que referido a un sistema total, y este a la vez es un subsistema de otro sistema de orden superior que los contiene a todos, y al que se llama suprasistema. Lo anterior da una jerarquía de sistemas, y esos son subsistemas, el más pequeño, sistemas, el mediano, y suprasistemas, el más grande. Estas jerarquías marcan las relaciones entre los componentes y con otros elementos de los cuales forman parte el sistema. Por ejemplo, la empresa o cualquier empresa como sistema es subsistema del sistema total del sector, y aún es un suprasistema si se habla del país. Entonces el sector industrial, por ejemplo de México, ahora es un subsistema de otro sistema llamado sector industrial de Centroamérica, y este sector va a conformar un subsistema de un suprasistema llamado sector industrial de América Latina, y observamos que esto sigue en forma sucesiva. Mucha gente dice que hay sistemas cerrados y hay sistemas abiertos, pero si nos damos cuenta no hay sistemas cerrados, y les voy a decir por qué. Entonces, los sistemas están relacionados con su medio ambiente, según su grado de aislamiento o influencia, y pueden ser cerrados o abiertos. Pero expliquemos entonces el sistema cerrado. Y se considera como absolutamente aislado del medio ambiente, pero en realidad se definen los límites o se delimita un sistema solo para su estudio o análisis. En sentido estricto, los sistemas cerrados solo existen en teoría, porque en la realidad todos los sistemas son abiertos. ¿Qué decir de los sistemas abiertos? Pues se relacionan con el medio ambiente circundante. Y de acuerdo con la teoría general de los sistemas, todos los sistemas son abiertos, ninguno es cerrado. Un sistema abierto, como es la empresa, influye y es influido en el medio ambiente, en donde se desarrolla y se ajusta a los cambios para preservar su existencia. ¿Cómo hay que regular el sistema? En algún momento dado. Entonces, para tener una empresa bien administrada, debe realizarse una serie de actividades: un estudio de costos de determinado tipo, métodos de trabajo, un modelo para el cálculo de salarios, otro de incentivos, procedimientos diversos, estudios de los inventarios, programación de varios proyectos, etc. Si todas estas actividades las relacionamos correctamente,
Pues podríamos decir que la empresa se encuentra bien ordenada. Esto es en consideración pues que se encuentra en estabilidad o equilibrio como sistema. Pero si una o varias de las actividades se hallan en condiciones críticas, la empresa como sistema presenta desequilibrio y alteración, lo que dificulta la consecución de su objetivo. En la realidad es preciso hacer ajustes continuamente. En todo sistema, la alteración o variación de una de las partes o de sus relaciones afectadas o interfiere con las demás partes del mismo, es un hecho que ningún sistema podría durar mucho tiempo sin control. Todas las partes tienden a la desorganización y es necesario implementar algunas formas de regulación de ellas. Y por ello pues la tendencia es diseñar las partes de modo que puedan regularse cuando en su operación se presenten desviaciones. Será autorregulamiento cuando el mecanismo o dispositivo regulador sea automático, como es el caso del termostato de un refrigerador, para mantener un determinado nivel de enfriamiento. O la cibernética aporta actualmente una gran variedad de formas de autorregulación. En caso de que no se aplique el regulamiento, la marcha de la empresa se entorpecerá, y esto facilitará que los competidores le saquen ventaja. Ejemplos de sistemas de regulamiento en la misma empresa, pues podríamos nombrar, por ejemplo, un gerente de ventas que recibe un informe de disminución de las ventas, porque los precios de los competidores son más bajos. Entonces, como acción reguladora, decide rebajar el precio de los productos y de su empresa, lo que resultará posiblemente el nivel de las ventas a la normalidad. También podríamos regular cuando pasa algo en la mano de obra directa y la constituyen las horas de trabajo. Entonces en una empresa se mide la actuación de los trabajadores y se detectan deficiencias, lo que activa un programa de adiestramiento que mejora la actuación hasta el nivel del estándar o modelo deseado. Los inventarios lo mismo, y aún el uso de la gráfica de Gantt. Todos son mecanismos de control o de regulación. ¿Cuáles serían los ciclos de operación de un sistema? Entonces, todo sistema pues opera con los siguientes elementos básicos: entrada, procesos o conversión, salida, control, retroalimentación y medio ambiente. Entonces, independientemente de la complejidad de un sistema, los elementos básicos son funcional y operacionalmente los mismos. A continuación se describe brevemente cada una de ellos. Entonces, entrada, pongan cuidado, entrada. Se supone que hay un hueco para entrar, hay una invitación para entrar. Entonces, en el elemento excitador, o es en un elemento excitador, si podríamos decirlo así, que al transmitirse da inicio a la operación entrada, proceso, salida. Es la primera fase. ¿Qué decir de la segunda, que es el proceso de conversión? Pues es la función esencial por la cual los elementos o los mismos recursos de entrada se convierten en resultados de salida mediante la aplicación operativa de los recursos. O sea que hay una transformación. La salida, como tercer elemento, o en el proceso como el tercer paso, pues es el resultado obtenido de la conversión de los recursos de entrada y constituye el objetivo de diseño del sistema. La cuarta parte, que es donde ya salió un producto o un servicio, un ejemplo, pues tenemos que controlarlo, y ese nos permite tener unos instrumentos que verifiquen que la operación entrada, proceso, salida se cumple de acuerdo con lo establecido en cada una de ellas, porque cumple las mismas necesidades de los usuarios. El quinto paso, que es la retroalimentación, pues es el elemento que permite que exista información constante para que el sistema se mantenga actualizado y en continuo mejoramiento. Y hablar del medio ambiente, que es el último paso, ¿qué podríamos decir? Pues es lo que influye en el sistema, sin pertenecer a él.
La operatividad en una empresa industrial o una comercial o de servicios, pues sus actividades generan entradas o insumos y salidas o productos. Entonces en la relación entre insumo y producto o servicio debe buscarse la eficiencia de la empresa, pues mediante un reconocimiento de su medio ambiente, que no es controlable, ya que incluye grupos tales como clientes, proveedores, competidores, entre otros, así como un adecuado regulamiento o mecanismos de regular la entrada, proceso, salida, pues para mantener una retroalimentación permanente de lo que acontece en la empresa. Y eso todo es un sistema. Eso es un sistema. Hablemos de esas funciones sustantivas y adjetivas de la empresa. Una vez establecido el fin que se persigue en una empresa y se cuenta con personal, aún con técnicas, con métodos y materiales, pues se debe proceder a conformar la estructura. Y la conformación de una estructura consiste en determinar todas esas funciones necesarias de la empresa dentro de un orden lógico, pues para cumplir el sistema. Entonces toda empresa tiene como objeto la producción o la distribución de bienes o el ofrecimiento del servicio. Y esto tiene implicaciones para su diseño estructural, pues determinará su giro, el cual puede ser industrial, comercial o de servicios. Entonces esta clasificación varía de acuerdo con el tipo de empresa. La producción pues correspondería a una empresa industrial. En cambio un distribuidor mayorista sería una empresa comercial y tendría como funciones esenciales comprar y vender. Y por su parte pues una empresa de transporte público sería una empresa de servicios, operación y tráfico. Entonces otra empresa puede estar operando en una industria basada en alta tecnología, por lo que tendría que dar especial atención a esa función de investigación y desarrollo. Entonces el carácter de empresas como hospitales y universidades requerirá como pues definir su tipo de función y serían pues servicios de prestaciones médicas y coordinación de docencia en ese caso o en ese ejemplo. Entonces los departamentos funcionales importantes son los que realizan la función básica de la empresa, es decir, las funciones sustantivas. Entonces los departamentos funcionales de menor escala, como los que realizan funciones adjetivas, son aquellos que se dedican a actividades que, aunque importantes en la empresa, no son las principales. Por lo tanto, como parte de la estructura de una empresa, se establecen departamentos principales y auxiliares mediante la distinción de funciones sustantivas y adjetivas. Miremos cuáles son las funciones sustantivas. Entonces son las funciones básicas de la estructura de la empresa que sustentan el giro de la misma y que además pues constituyen el sostén de las demás funciones de la estructura. Las funciones sustantivas pueden ser una sola. Su relación, o más bien se están relacionando directamente con aquello que la empresa realiza. Específicamente, esas funciones son decisivas. Primero porque la empresa no puede tener éxito global sin un buen desempeño de ella misma. Segundo, porque un desempeño mediocre de ellas, o sea de la empresa, pues determina el fracaso global en la consecución de sus objetivos. También pues las funciones decisivas pues ayudan a determinar al menos parcialmente el giro de la empresa. También las decisiones pues dan la razón de ser de la empresa y en la práctica pues son las que más atención requieren y se les asignan más recursos, más equipos, más personal e inversión en algún caso dado. ¿Qué decir de las funciones adjetivas? Pues son las demás funciones de la estructura de la empresa que sirven para dar apoyo y permanencia a las funciones sustantivas. Además, ayudan a cumplir los compromisos de las últimas. Entonces, tanto las funciones sustantivas como las adjetivas pues se constituyen en unidades de trabajo o áreas de responsabilidad que podemos llamar funciones, departamentos o divisiones.
Didácticamente lo aconsejable es que cuando se diseñe el organigrama se empiece de izquierda a derecha, y la primera función que debe colocarse es la sustantiva, ya que representa el giro de la empresa y ayuda además a determinar su misión. También podemos separar y agrupar los dos tipos de función de acuerdo con el giro de la empresa, de acuerdo también a las políticas de la empresa. Entonces son funciones sustantivas: producción, compras, ventas, prestación médica, operación, tráfico y coordinación de docentes, porque son los que caracterizan el giro de la empresa. Y podríamos enunciar funciones adjetivas como mercadotecnia, finanzas, personal, contabilidad, relaciones públicas, etc., porque apoyan y complementan la realización de las funciones sustantivas. Entonces, una vez establecida la estructura formal de la empresa, se delinean las funciones que le corresponden según su giro, aspecto que se verá en la etapa de organización. Hablemos de esa clasificación de las empresas. Y el avance tecnológico y económico pues ha originado la existencia de una gran diversidad de empresas. Aplicar la administración más adecuada a la realidad y a las necesidades específicas de cada empresa es la función básica de todo administrador. Y resulta muy interesante e imprescindible analizar las diferentes clases de empresas existentes en nuestro medio. Entonces vamos a explicar las más difundidas, y las empresas pues pueden clasificarse de acuerdo con la actividad que desarrollen. Entonces están las industriales, las mismas comerciales como segundo término, y las de servicios. Expliquemos una a una. Las industriales, la actividad, la actividad de las empresas industriales es la producción de bienes mediante la transformación o la extracción de materias primas. Entonces las industrias a su vez son susceptibles a clasificarse también. Se clasifican en extractivas y manufactureras. Las extractivas, el nombre lo indica, extraer, y es cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sean renovables o no renovables, entendiéndose por recursos naturales todas las cosas de la naturaleza que son indispensables para la subsistencia del hombre. Ejemplo de este tipo de empresas pues son las pesqueras, las madereras, las mineras, las petroleras, etc. Y las empresas dentro de las industriales, que son las manufactureras, pues son empresas que transforman las materias primas en productos terminados, y pueden ser de dos tipos. Están las empresas que producen bienes de consumo final y las empresas que producen bienes de producción. Entonces las primeras, que son las que producen bienes de consumo final, producen bienes que satisfacen directamente la necesidad del consumidor. Estos pueden ser duraderos o no duraderos, suntuarios o de primera necesidad, verbigracia, productos alimenticios, prendas de vestir, aparatos y accesorios, etc. Y las empresas que producen bienes de producción, pues esas empresas satisfacen preferiblemente la demanda de la industria de bienes de consumo final. Algunos ejemplos de este tipo de industrias son los productos de papel, materiales de construcción, maquinaria pesada, maquinaria ligera, productos químicos, etc. Vámonos con la segunda, que es las empresas comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor. Su función primordial es la compra-venta de productos terminados y pueden clasificarse en mayoristas, minoristas y comisionistas. Entonces las mayoristas, pues cuando esas empresas comerciales, pues es cuando efectúan ventas en gran escala a otras empresas minoristas, que a su vez distribuyen el producto directamente al consumidor. Las empresas comerciales minoristas o al detal son las que venden productos al menudeo o en pequeñas cantidades al
al mismo consumidor. Y ahora vámonos con las últimas, que son las de las comisionistas, que son empresas comerciales. Entonces se dedican a vender mercancías que los productores les dan a consignación, percibiendo por esta función una garantía o comisión. La tercera clasificación de las empresas pues están las de servicios. Como su nombre lo indica, pues son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Las empresas de servicios pueden clasificarse en transportes, turismo, instituciones financieras, servicios públicos, que son las que conocemos como comunicación, energía y agua, y también pues servicios privados como asesorías, diversos servicios contables, jurídicos, administrativos, o cuando se habla de promoción y ventas, o agencias de publicidad. Entonces esas están dentro de servicios varios, pero hay otras empresas de servicios como la educación, la salubridad, como los hospitales, las finanzas y seguros. Hablemos del origen del capital. Entonces, dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a quienes dirigen sus actividades, las empresas pueden clasificarse en empresas públicas, empresas privadas. Las empresas públicas, pues en este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. Las empresas privadas son cuando la capital es propiedad de inversionistas privados y la finalidad es eminentemente lucrativa. A su vez, pueden ser nacionales cuando los inversionistas son nacionales o nacionales y extranjeras, y transnacionales cuando el capital es preponderantemente de origen extranjero y las utilidades se reinvierten en los países de origen. Teniendo en cuenta la magnitud de la empresa, entonces uno de los criterios más importantes para la clasificación de la empresa por magnitud, en el que de acuerdo con el tamaño de la empresa se establece que pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Sin embargo, al aplicar este enfoque encontramos muchas dificultades para determinar límites. Existen múltiples criterios para hacerlo, pero solo se analizarán los más usuales. Hablemos entonces de las empresas financieras. Entonces el tamaño de la empresa se determina con base en el monto de su capital, y en ese texto guía, entonces no vamos a mencionar cantidades porque estas cambian continuamente de acuerdo con la situación económica del país. Más bien se recomienda que el lector, el estudiante, el que aplica la teoría, aún el que está escuchándome en este momento, pues indague en otros medios, ya sean revistas indexadas o que investigue más bien lo que tenga que ver con números, que eso tiene que ver con indicadores económicos, porque eso es un libro, 10 libros, 30 libros. La otra sería la empresa personal ocupado, de personal ocupado. Entonces este criterio establece que una empresa pequeña es aquella en la que laboran menos de 250 empleados. Eso es una empresa pequeña. Una mediana, aquella que la mediana, esa es la pequeña. La mediana pues es aquella que tiene entre 250 y 1000 trabajadores, y la empresa grande pues es la que tiene más de 1000 empleados. Cuando hablamos de empresas por magnitud, teniendo en cuenta la producción, pues este criterio clasifica a la empresa de acuerdo con el grado de máquinas que existen en el proceso de producción. Así entonces una empresa pequeña es aquella en la que el trabajo del hombre es decisivo, o sea que su producción es artesanal, aunque puede estar mecanizada. Pero si es así, generalmente la maquinaria es obsoleta y requiere de mucha mano de obra. Entonces una empresa mediana puede estar mecanizada,
como en el caso anterior, pero cuenta con más maquinaria y menos mano de obra. Y por último, la gran empresa, en aquella, pues es aquella que está altamente mecanizada y sistematizada. Ahora, teniendo en cuenta la empresa en su tamaño por ventas, pues establece que el tamaño de la empresa en relación con el mercado que la empresa abastece y con el monto de sus ventas. Entonces, según este criterio, una empresa es pequeña cuando sus ventas son locales, es mediana cuando sus ventas son nacionales y es grande cuando cubre mercados internacionales. Ahora, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa según criterios de nacional, según criterio nacional financiera, entonces la nacional financiera posee uno de los criterios más razonables para determinar el tamaño de la empresa. Y para esta institución, pues una empresa grande es la más importante dentro del grupo correspondiente a su mismo giro. La empresa chica, pues es la de menor importancia dentro de su ramo. Y la mediana es aquella en la que existe una interpolación entre la grande y la pequeña. Entonces, teniendo en cuenta que aunque los criterios anteriores son auxiliares para determinar la magnitud de la empresa, ninguno es totalmente correcto, pues no son aplicados o aplicables más bien a cada situación específica, ya que las condiciones de la empresa son muy cambiantes y por otra parte algunos enfoques tienen notorias deficiencias. Sin embargo, pueden servir como orientadores al determinar el tamaño de la empresa. Hay otros criterios que podríamos tener en cuenta. Existen otros criterios para clasificar a la empresa atendiendo a otras características, como por ejemplo el criterio económico. De acuerdo con Diego López Rosado, eminente economista mexicano, las empresas pueden ser nuevas, necesarias, básicas, semibásicas y secundarias. Eso en un criterio económico. Pero expliquemos entonces cuáles son las nuevas. Pues las nuevas se dedican a la manufactura o fabricación de mercancías que no se producen en el país, siempre que no se trate de menos sustitutos de otros que ya se produzcan en este y que contribuyen en forma importante al desarrollo económico del sistema. Las empresas necesarias según criterio económico pues tienen por objeto la manufactura o fabricación de mercancías que se producen en el país en cantidades insuficientes para satisfacer las necesidades del consumo nacional, siempre y cuando el mencionado déficit sea considerable y no tenga su origen en causas transitorias. Las empresas básicas según el criterio económico son aquellas industrias consideradas primordiales para una o más actividades de importancia para el desarrollo agrícola o industrial del país. Y las empresas semibásicas, según criterio económico, pues producen mercancías destinadas a satisfacer directamente las necesidades vitales de la población. Y las empresas secundarias, según criterios económicos, fabrican artículos no competidores en los grupos anteriores. Ahora vámonos con el criterio de constitución legal. Entonces, de acuerdo con el régimen jurídico en que se constituye la empresa, esta puede ser sociedad anónima de capital variable, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, sociedad de comandita simple, sociedad en comandita por acciones y sociedad en nombre colectivo. Aparte de los criterios mencionados, pues hay otros menos importantes que ahorita pues vamos a darlos en esa pincelada. Por lo menos están vamos a decir rápido cómo sería esa clasificación. Entonces hay unas empresas según la actividad o el giro. Ahí están las industriales, como las manufactureras y las que extraen recursos naturales. Están las comerciales, como
los mayoristas, los minoristas y los de comisión. Están las empresas de servicios, que son las de transporte, las del turismo, las de servicios públicos, las instituciones financieras, las de educación, salud, las de consultoría, finanzas y seguros. Según criterios económicos, hay empresas básicas, semibásicas, secundarias, nuevas, necesarias. Según las empresas, según criterio de régimen jurídico, está la sociedad anónima, la sociedad cooperativa, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad de capital variable, la sociedad civil y las asociaciones civiles. Según criterios de duración, tenemos las temporales y las permanentes. Y otros criterios como los de mercadotecnia o los de marketing y productos. Ahora las empresas según origen del capital están las privadas y las públicas. Las privadas pueden ser nacionales, extranjeras, transnacionales, globalizadas. Y las públicas, todas. Y la magnitud o tamaño, pues empresas por magnitud o tamaño podemos decir que son pequeñas, medianas o grandes. Y eso va de acuerdo al criterio nacional. Financiera, o a las ventas, o a las finanzas, o a las de producción, como el artesanal, el mecanizado, altamente mecanizado o automatizado, y el mismo personal. El propósito o los valores institucionales de la empresa, pues tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque podríamos desfasarnos en la explicación de lo que vamos a hablar de pura empresa. Entonces, de la misma manera que la administración cuenta con una serie de valores que fundamentan su existencia, la empresa, al actuar dentro de un marco social e influir directamente en la vida del ser humano, necesita un patrón o sistemas de valores deseables que le permitan satisfacer las necesidades del medio en el que actúa y operar con mucha ética. Entonces existe un refrán comprobado en el mundo de los negocios: proceder bien resulta a la larga buen negocio. Y esto es cierto, pues la ética evita múltiples problemas a la misma empresa y al mismo país y a los mismos integrantes. Entonces toda empresa progresista debe perseguir valores institucionales, ya que el conseguirlos incide directamente en su progreso. Los valores institucionales de la empresa podríamos nombrar los económicos, que son los que tienden a lograr beneficios monetarios, porque cumplen con los intereses de los inversionistas al retribuirlos con dividendos justos sobre la inversión colocada. Y también pues cubren los pagos a acreedores por intereses sobre préstamos concedidos. También podríamos entonces decir valores sociales y valores técnicos. Los valores sociales pues son aquellos que contribuyen al bienestar de la empresa, porque satisfacen las necesidades de los consumidores con bienes o servicios de calidad en las mejores condiciones de venta. También pues esos valores sociales incrementan el bienestar socioeconómico de una región al consumir materias primas y servicios y al crear fuentes de trabajo. También pues son importantes porque contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos mediante el pago de cargas tributarias. Ese bienestar de la comunidad pues a través de lo social pues mejora y conserva la ecología de la región, evitando los contaminantes ambientales. Además, producen productos y bienes que no sean nocivos al bienestar de la comunidad. Y los valores técnicos pues son dirigidos a la optimización de la tecnología y son importantes porque utilizan los conocimientos más recientes y las aplicaciones tecnológicas más modernas en las diversas áreas de la empresa, pues para contribuir al logro de sus objetivos. Y también porque proporcionan la investigación y el mejoramiento de técnicas actuales para la creación de técnicas nacionales. Las áreas de actividad, que son las funciones básicas de la empresa, entonces
las áreas de actividad conocidas pues también como áreas de responsabilidad, departamentos o divisiones, pues están en relación directa con las funciones básicas que realiza la empresa a fin de lograr sus objetivos. Dichas áreas comprenden actividades, funciones y labores homogéneas. Las más usuales y comunes a toda empresa está la producción, el marketing, llamado antes mercadotecnia, los recursos humanos, hoy llamado talento humano, y finanzas. A continuación se analizarán estas áreas con el fin de introducir a ustedes los estudiantes en el conocimiento de las funciones y subfunciones inherentes a cada una de ellas y de lograr una comprensión integral del conocimiento administrativo de una empresa. Claro está que la estructura que se presenta es la ideal y corresponde preponderantemente a una mediana o gran empresa industrial, pero este modelo puede servir como base para adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa. Por otra parte, es necesario conceptualizar a la empresa como un sistema que comprende las 4 funciones, ya que darle mayor importancia a cualquiera de estas podría ocasionar que la empresa se convirtiera en una serie de secciones heterogéneas, sin ningún propósito u objetivo consolidado. Entonces, la efectividad de la administración de una empresa no depende del éxito de un área funcional específica, sino del ejercicio de una coordinación balanceada entre las etapas del proceso administrativo y la adecuada realización de las actividades de las principales áreas funcionales y de todo el sistema. Entonces, podríamos nombrar la producción como esas áreas importantes, el marketing, la administración de recursos humanos, que hoy también se llama, hoy ya es talento humano, y ya ahí veremos cuál sería la clasificación de los recursos. Entonces, el área de producción o la actividad de producción, pues tradicionalmente considerado como uno de los departamentos más importantes, ya que formula y desarrolla los métodos más adecuados para la elaboración de productos, al suministrar y coordinar mano de obra, equipo, instalaciones, materias y herramientas requeridas, tiene como funciones: primero, la ingeniería del producto, que es el diseño del producto, las pruebas de ingeniería, la asistencia del marketing. Y segundo, pues la ingeniería de la planta, que es el diseño de instalaciones y sus especificaciones, también el mantenimiento y control de los equipos. Tercero, la ingeniería industrial, que se dedica a estudios de métodos, también a medida del trabajo y a la distribución de la planta. Cuarto, pues la planeación y control de la producción. Ahí debe haber programación, deben de diseñarse informes de avances de la producción y tener unos estándares. Quinto, abastecimientos como el tráfico, el embarque, compras locales e internacionales, control de inventarios, almacén. Sexto, fabricación, que tiene que ver con las manufacturas y los servicios. Séptimo, control de calidad. Y ahí tenemos en cuenta las normas y especificaciones, las inspecciones de prueba, los registros de inspecciones y los métodos de recuperación. Ahora hablemos de la actividad de marketing. Entonces podríamos decir que es una función trascendental, ya que a través de ella se cumple algunos de los propósitos institucionales de la empresa. Su finalidad es la de reunir los factores y hechos que influyen en el mercado, pues para crear lo que el consumidor quiere, desea o necesita, distribuyéndolo en forma tal que esté a su disposición en el momento oportuno, en el lugar preciso y al precio más adecuado. Tiene como funciones, primero, pues la investigación de mercados. Segundo, la planeación y desarrollo del producto, que tiene que ver también con el empaque y la marca. Tercero, los precios. Cuarto, distribución y logística. Quinto, las ventas, todo lo que tenga que ver con ese departamento. Sexto, comunicación. Y ahí hay promoción de ventas, hay publicidad, hay relaciones públicas, etc. La actividad de finanzas, como tercero, pues de vital importancia es esta función, ya que toda empresa trabaja con base en constantes movimientos de dinero, y esta área se encarga de la obtención de fondos y del suministro del capital que se utiliza en el funcionamiento de la empresa.
procurando disponer con los medios económicos necesarios para cada uno de los departamentos, con objeto de que pueda funcionar debidamente. El área de finanzas tiene implícito el objetivo del máximo aprovechamiento y administración de los recursos financieros. Entonces comprende las siguientes funciones. La primera, financiamiento, que se refiere a planeación financiera, relaciones financieras, tesorería, obtención de recursos, inversiones. Segundo, contraloría, contabilidad general, contabilidad de costos, presupuesto, auditoría interna, estadística, créditos y cobranzas e impuestos. Todo esto está dentro de la Contraloría. Y la administración de los talentos humanos, que es otra actividad, pues su objeto es conseguir y conservar un grupo humano de trabajo cuyas características pues vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa, a través de programas adecuados de reclutamiento, de selección, de capacitación y aún de desarrollo. Sus funciones principales está la contratación y el empleo, y esto tiene que ver con reclutamiento, con selección, con contratación, con introducción o inducción, con promoción, transferencia y ascenso. Segundo, capacitación y desarrollo. Ahí es donde tenemos que entrenar, tenemos que capacitar y tenemos que desarrollarlos. Tercero, sueldos y salarios. Ahí se analiza y se evalúan los puestos. Hay una calificación de méritos, hay una remuneración y vacaciones. Cuarto, relaciones laborales. Ahí nos enfocamos en comunicación, contratos colectivos de trabajo, disciplina, investigación personal, relación de trabajo. Quinto, servicios y prestaciones. Y ahí está la actividad recreativa, la actividad cultural y las prestaciones. Sexto, higiene y seguridad industrial. Y entra servicio médico, campañas de higiene y seguridad, ausentismo y accidentes. Séptimo, planeación de recursos humanos o de talentos humanos. Y ahí es donde hay inventario de recursos, de talentos humanos, hay rotación, hay auditoría del personal. Es importante hacer notar que las funciones de cada área de actividad, así como su número y denominación, estarían en relación con el tamaño, el giro y las políticas de cada empresa. Los talentos más bien hablemos de los recursos como tal, como actividad. Entonces, para que una empresa pueda lograr sus objetivos, es necesario que cuente con una serie de elementos o recursos que, conjugados armónicamente, contribuyan a su funcionamiento adecuado. Y es importante estudiar los recursos de la empresa porque uno de los fines de la administración es la productividad, o sea, la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados para lograrla. En esta forma, el administrador o el gerente más bien hoy en día siempre deberá evaluar la productividad de los recursos mismos, pues que se clasifican en recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos de capital humano o de talento humano, recursos financieros, recursos económicos, etc. Los recursos materiales pues son aquellos bien tangibles propiedad de la empresa, como edificios, terrenos, instalaciones, maquinaria, equipos, instrumentos, herramientas, etc. También están los de materias primas, que son materias auxiliares que forman parte del producto, o productos en proceso, o productos terminados, etc. Los recursos tecnológicos son aquellos que sirven como herramienta e instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros recursos. Entonces, ya para terminar, ahí faltaría dentro de esos recursos tecnológicos mencionar los sistemas de producción, sistemas de ventas, sistemas de finanzas, sistemas administrativos, etc. También las mismas fórmulas o patentes, los sistemas de información y la administración del conocimiento. Del capital humano tendríamos que decir pues que es trascendental para la existencia de cualquier grupo social. De este depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos. El capital humano es el activo más valioso de las organizaciones y poseen características tales como posibilidad de desarrollo, creatividad, ideas, imaginación, sentimientos, experiencias, habilidades, entre otros elementos más, porque son humanos. Y esto lo diferencian de los demás recursos, y según la función que desempeñe y el nivel jerárquico en que se encuentre dentro de la organización, el personal puede ser, según la clasificación y las políticas de la empresa. En este caso, pues hablemos de los obreros,
que son calificados y no calificados. Están los de la oficina, que son calificados y no calificados. Están también supervisores, en algún caso. Se encargan de vigilar el cumplimiento de las actividades. Están los técnicos, que efectúan nuevos diseños de productos, sistemas administrativos, métodos, controles, entre otras más de actividades. Están los ejecutivos, pues, que se encargan de poner en ejecución las disposiciones de los directivos. Y los directivos, como máxima autoridad, pues fijan los objetivos, estrategias, políticas, etc. Hoy, aunque se lo hacen con ayuda de los ejecutivos. Entonces la administración debe poner especial interés en los recursos y en los talentos humanos, pues el hombre es el factor primordial de la marcha de una empresa. Entonces, de la habilidad de aquel y de su fuerza física, de sus inteligencias, conocimientos y experiencias, depende el logro de los objetivos de la empresa y el adecuado manejo de los demás elementos de esta empresa o de cualquier empresa. Los recursos financieros, pues, son los elementos monetarios propios y ajenos con que cuenta una empresa, indispensables para la ejecución de la toma de decisiones. Entre los recursos financieros propios pueden citarse dinero en efectivo, aportaciones de los socios, que son las acciones, y las utilidades. Los recursos financieros, pues, están representados en préstamos de acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados, emisiones de valores como bonos, cédulas, etc. Todos los recursos tienen gran importancia para el logro de los objetivos de la empresa. Del modo o del adecuado manejo de los mismos o de su productividad dependerá el éxito de cualquier empresa. Entonces, los elementos para terminar que integran la empresa están los recursos materiales, los recursos tecnológicos, los recursos financieros y el capital humano como primordiales, porque posiblemente hay otras clasificaciones. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez en este momento, pues dando una charla muy amena de lo que es la empresa, sus recursos, sus actividades, sus tamaños, etc. Juan Guillermo Guerrero Méndez en YouTube pueden encontrar todas estas publicaciones. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Que pasen muy buena mañana, tarde, noche, muy buen día. Muchas gracias.